Correcto, Belma, muy amable, estimados amigos, bienvenidos nuevamente. Ahora sí, voy a abrir las preguntas para poder revisarlo. Me han estado haciendo algunas preguntas al correo electrónico. He tratado de responder en la medida de lo posible, ¿no? Sin embargo, les comento, les digo que cuando el tema es un poco complicado, ¿no? Es un poco difícil responderle inmediatamente porque eso implica una revisión de la documentación para tener en claro una mejor respuesta, ¿no? No sería irresponsable de mi parte darles una respuesta basada en lo que ustedes medianamente comprenden, ¿no? Ahora, muchas veces, ¿no? El tema de las sucesiones, sobre todo, no es como ustedes algunas veces tienen la idea. Algunas veces me hacen consultas muy precisas, ¿no? Ya, punto, discúlpenme, tengo que cerrar esto, ¿ya? Muy precisas, pero, algunas veces, otras mejor dicho, el tema necesita un mayor desarrollo porque hay que revisar información, hay que ver si realmente es la línea como usted me la explica, ¿no? Y ahí a veces salen cositas que de repente ustedes no las tenían en la cabeza y que de los papeles a mí sí me lo refleja. Entonces, yo les pido, si tienen alguna duda o quieren alguna asesoría un poquito más específica, por favor, envíenme un correo, coordinen con el estudio para poder tener una cita, ahora que ya más o menos todo el mundo ya está vacunado, en la oficina ya se han implementado eh, las medidas de bioseguridad y creo que sería mucho mejor, ¿no? De tal manera les doy una mejor respuesta y ustedes se quedan más satisfechos, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos a continuar nuestro tema, en nuestro tercer tema que nos toca el día de hoy, es el tema del testamento. El testamento como una de las formas más importantes de dejar por concluido o por lo menos dejar terminado una situación que es o que se produce, ¿no? Cuando fallece una persona, ¿no? El testamento de por sí tiene una naturaleza que ha sido desarrollada a nivel doctrina, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Es por eso que nuestro Código Civil maneja diferentes tipos de testamento. Yo no voy a hablar del testamento de todos los tipos de testamentos, ¿no? Yo me voy a concentrar en hablar de lo que representa la sucesión testamentaria y hablar principalmente del testamento por escritura pública y el testamento cerrado, ¿no? El testamento hológrafo no lo voy a tocar, no porque no sea importante, sino porque el testamento hológrafo es una variación de lo que es un testamento cerrado, ¿no? Y además el testamento hológrafo, para que necesite o para que tenga validez, tiene que cumplir con ciertos tipos de requisitos, ¿no? Entonces, mejor veamos la parte o digamos lo que es a nivel general y, digamos, ideal, ¿no? Lo que el derecho considera ideal, para que sobre esto ustedes ya decidan, ¿no? Si se hacen su testamento por escritura pública o si lo hacen un testamento cerrado o si desean hacer un testamento logrado. De todas maneras, lo vamos a conversar ahora. Entonces, hablar sobre el testamento, la capacidad, impedimentos, los tipos, el tema de la albacea, y la invalidación del testamento, revocación, nulidad y caducidad de las disposiciones testamentarias. A ver, primero, ¿qué es el testamento? Algo sencillo. Se entiende el testamento como el acto por el cual una persona, ¿no?, manifiesta o da por
emitido una última declaración de voluntad. Y esta última declaración de voluntad es una declaración de voluntad en donde él va a disponer de todo lo que tenga o que sea referente a sus bienes. Va a ser referente a su patrimonio, la masa hereditaria, y la idea del testamento es que cuando se emita, ¿no?, se presume de que esta última voluntad que emite el causante va a ser efectivizada o va a ser resuelta al momento de su muerte. Sucede entonces en este momento una situación en la cual no es que el testamento no funcione o no tenga validez desde el momento en que se emite, no. O mejor dicho, hasta cuando fallece, no. El testamento tiene validez desde el momento en que se emite, desde el momento en que se hace un testamento, desde ese momento tiene validez. Los efectos son los que le importan al derecho. O sea, ¿en qué momento los efectos del testamento, de las disposiciones contenidas dentro de este documento, en qué momento se producen? ¿En qué momento? Porque, ojo, el testamento tiene que estar inscrito. Sin embargo, obviamente el testamento se inscribe antes del fallecimiento de la persona, ¿no? Es un poquito difícil que uno escriba un testamento después de muerto, ¿no? Entonces, es antes de haber fallecido. Entonces, ¿desde qué momento se entiende que producen los efectos del testamento? Bueno, los efectos de un testamento se producen a la muerte de una persona. Y esto se basa en lo que dice el artículo 660, que ya habíamos conversado, y también se basa en el sentido de que el testamento de por sí es un acto jurídico unilateral de carácter suspensivo. O sea, los efectos o el acto de declaración de la sucesión testamentaria están condicionados a que la persona fallezca, ¿no? Y no solamente eso, sino que muchas veces puede darse el caso de que una persona haya fallecido y tenga otros testamentos. O sea, no haya dictado uno, sino haya dictado varios. Entonces, ahí también se produce otra duda, ¿no? O sea, oye, ¿cuál es el que tiene validez? ¿El último, el primero? ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál es la mejor manera de hacer un testamento? Bueno, es que en realidad un testamento no se redacta en casa. Un testamento se redacta ante notario. El testamento por escritura pública ante notario. Ahora, hay otro tipo de testamento, pero ahorita lo vamos a hablar, que es el hológrafo, que uno lo puede hacer sentado en su casa, ¿no? Y puede hacer su testamento, ¿no? Pero eso es otro tipo. Ahora, ¿qué pasa? Dice, si el testador muere justo antes que termine la inscripción en el registro público. O sea, que eso no suele suceder. O sea, es un caso bastante particular, pero no creo que suceda porque no, una vez que yo, digamos, ¿no?, una persona emite testamento, ¿no? Emite, ya está la escritura pública, ya lo firmó, ya de por sí, ya a partir de ese momento, el notario se encarga de hacer el trámite. O sea, ¿qué pasaría? Podríamos pensar, ya, firmó y ahí mismo se murió. Bueno, ya igual el testamento ya tiene validez porque ya lo firmó. Ya lo firmó el testador, ya lo firmaron las partes. Lo único que falta es que firme el notario tiene que firmar, punto, y tramitarlo. O sea, un poco difícil, ¿no?, que eso suceda, ¿no? Entonces, nuevamente, el testamento es la declaración de la última voluntad de la persona que dispone de todos los asuntos. Ojo, bienes y asuntos.
¿Cuáles asuntos? Los que quiera. Puede reconocer hijos, reconocer deudas, puede declarar, ¿no? O asumir responsabilidades, ¿no? O sea, este, por ejemplo, ¿no? En un testamento una persona puede reconocer a un hijo o puede reconocer, pues, ¿no? Algún hecho de que nunca se sabía quién lo había realizado y de repente en el testamento dice, por si acaso se acuerdan de lo que pasó, tal, 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 y ya fui yo. En el testamento lo dice. Obviamente que la idea del testamento también implica, y lo que más importa son el tema de los bienes, la patrimonialidad, ¿no? Pero eso no significa que no pueda dejarse o emitirse algún otro asunto que el testador en su momento quiera, pues, dejarlo determinado para que ya se resuelva el problema. O sea, ya con lo que dice el testador se resolvió el problema, ya está acabado o finiquitado el asunto, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de testamentos? Tenemos tipos que son los ordinarios, que son los que ustedes ven ahí, ¿no? El testamento por escritura pública, el testamento cerrado, el testamento lógrafo. Yo no voy a hablar de los especiales porque los especiales tienen una naturaleza diferente, ¿no? Y digamos, no se aplica, ¿no? A pesar de que nuestra normatividad regula el militar, ¿no? Y el marítimo, no regula el aéreo. Se le llama testamento consular al que hace el cónsul, ¿no? Pero ese es como si fuera testamento por escritura pública, ¿no? A los que a mí me interesa conocer son el testamento por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento lógrafo. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno, ¿ok? Características del testamento tienen que ver, y esto es importante que lo conozcan, puesto que si ustedes se aprenden las características del testamento, cualquier tipo de testamento que ustedes hagan, ¿no? Va a tener validez, cualquier testamento. ¿Ya? Primer lugar, personalísimo, característica fundamental. ¿Qué significa personalísimo? Significa que esta voluntad del causante ha sido emitida únicamente por él. No lo ha delegado, no lo ha transmitido. Él ha sido, o sea, es la misma persona quien lo emite, sin nadie más. E inclusive usted dirá, pero ¿y cuando se lo dice al notario, entonces el notario lo está diciendo por él? No, no, no. El notario recibe, ¿no? Y la transcribe. O sea, me dices, sí, esto, perfecto, yo lo transcribo. Me dices A, yo pongo A. Me dices B, yo pongo B. Me dices C, pongo C. Eso es personalísimo. Oye, ¿le puedo delegar, dar facultades a mi amigo para que dé un testamento por mí? No, no se puede. No se puede. Por eso es personalísimo. Es unilateral porque implica una sola voluntad. ¿De quién es? ¿De quién es la única voluntad? Del testador. Oye, y si voy con mi esposa y mi esposa me dice lo que tengo que hacer, en realidad ahí no tendría validez, puesto que la voluntad es única. Así vengan con la esposa, con el hijo, con la hija, con el pariente, con la mamá, no importa con quién vengas, pero independientemente con quién vengas, no sirve. Tú tienes que declararlo directamente, voluntariamente. Y tú eres el que dice y manifiesta si estás de acuerdo o no con lo que estás indicando. Nadie le puede obligar a que diga algo que no le corresponde o que usted no está de acuerdo. Es por eso de que el acto es unilateral, ¿no? Unilateral. Tampoco yo puedo, ¿no? No puedo
agarrar y determinar, ¿no? Haciendo un contrato, ¿no? Que hago con otra persona para que si algo me pasa, esta persona emita un testamento por mí, tampoco, no se puede. ¿El testamento se da por mortis causa? No necesariamente. El testamento lo puede hacer cualquier persona, en cualquier momento. De repente hoy día dice, uy, de repente usted piensa, ¿no? ¿Qué me pasaría si me muriera mañana? A ver, voy a hacer mi testamento, ¿no? Así como jugando, ¿no? Sí. Dice, bueno, esto se lo dejo a fulanita, esto a menganita, esto a sutanita. ¿Ya? ¿Bien? Eso es un testamento, ¿no? Una declaración de voluntad que usted hace, ¿no? ¿Se podría hacer un testamento cuando una persona está a punto de fallecer? Depende, dependería. Si es si es hológrafo, sí, pero si es por escritura pública, no, puesto que hay criterios que tienen los notarios en donde obviamente si está ya a punto de fallecer, ¿no? Tendría que haber una evaluación médica para ver si está debida en su sano juicio. Y además es un poco difícil que el notario se vaya hasta el hospital y le tome la firma. Es un poquito complicado, ¿no? No, un poquito complicado. Es revocable. ¿Qué significa que es revocable? Que puede revocarse en cualquier momento. La revocabilidad implica también la anulación. O sea, si yo hago un testamento, no imaginemos el ejemplo, ¿no? Que usted está haciendo un testamento, ¿no? Hizo un testamento, fulanito, ta, ta, ta. Y después agarra y lo rompe, ¿no? Ya, no hay testamento. Usted mismo lo puede revocar. Al hacer eso, lo está revocando. Oye, ¿qué pasa si yo emito un testamento y luego lo cambio? Bueno, de por sí ya está revocando el primero que dio por uno más actual y así sucesivamente, ¿no? En cualquier momento lo puedo hacer, en cualquier momento. ¿Tengo que acreditar por qué o justificar por qué lo hago? No. Solamente basta que usted lo revoque. Es revocable en cualquier momento. Si el testamento no se registró en registro público, ¿se considera válido? Por supuesto. El hecho de que no se inscriba un testamento no lo vuelve inválido, ¿no? Porque el testamento, por su naturaleza, si es por escritura pública, tiene valor pleno desde el momento en que se emite. Los efectos, acuérdense, los efectos jurídicos del testamento recién se producirán a la muerte, ¿no? Si el testador realizó un testamento impreso y firmado, mas no fue al notario para el acto respectivo, ¿tiene validez? Por supuesto. El problema está en que yo como sé que realmente lo emitió el testador. Entonces ahí es porque lo que tendría que hacer para usted validar que ese testamento realmente lo emitió el testador, tendría que hacer una comprobación judicial de testamento. No hay causales para revocación, no hay. La revocación, considerando que el testamento es la última voluntad del testador, si es mi última voluntad del testamento, no hay por qué, no tengo por qué justificar el por qué no quiero dar testamento también, no porque quiero anular testamento. ¿Puede hacerse un testamento y hacerlo valer estando en vida? No, porque ese no es el sentido del testamento. El testamento es para que produzca sus efectos a la muerte. Si lo que usted está haciendo es un acto en vida, es un acto mortis causa. Perdón, es un acto intervivo, mejor dicho, es un acto intervivo.
Expresión de última voluntad. Y eso tiene que ver y unirse con el tema de la revocabilidad, ¿no? ¿Por qué? No es que usted emite testamento en el último momento de su vida. No, no, no. Esa no es la idea. Por eso cuando usted me decía, puedo hacer en Montes Causa, ¿no? Cuando me estoy muriendo ahí en el último momento, ya con la justa, ya, ¿no? Faltándome unos minutitos antes de morir. No, ese no es el sentido del testamento. El testamento no es hasta el último momento de la vida. Es la última voluntad de su vida. Es diferente. La última voluntad en vida. La última. Por lo tanto, si usted emitió uno anteriormente, el que sea la última, o sea, la que sea la emitida antes del fallecimiento, tiene mayor valor de las emitidas con anterioridad al fallecimiento. Ahora, eso ya viene un desarrollo un poquito más amplio, ¿no? Porque habría que analizar las disposiciones testamentarias. De repente son testamentos complementarios. Imaginemos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona da su testamento cuando estaba soltero. Pasan 2 años y se casa. Obviamente ese testamento no podría funcionar porque si falleciera, la deja en indefensión a su esposa. Entonces él dice, uy, ya me casé, voy a cambiar el testamento porque incluyeron la esposa. Pasa un año y tiene un hijo. Uy, tengo que cambiar el testamento, ¿no? Y decir, por si acaso, tengo que incluir también a mi hijo. ¿Por qué? Porque cuando hice el testamento y cambié a mi esposa, todavía no había nacido mi hijo. Y ahora ya nació, ahora tengo que incluir en el testamento. Pasan 2 años, tiene otro hijo. Otra vez tiene que ampliar el testamento. O simplemente decir, ¿sabes qué? Todos los anteriores no valen, el último es este. Ya, nuevamente, eso es lo que decía, última voluntad. Última voluntad. Es solemne, es solemne. ¿Qué significa? Que tiene una formalidad. Ahora, cuando hablamos de formalidad, hay que diferenciar la formalidad teniendo en cuenta la naturaleza del tipo de testamento que se realiza. Cada testamento tiene diferente formalidad. Lo que sí es que obliga a que el testamento sí debe ser por escrito. El testamento debe ser por escrito. Pero la formalidad, ya eso dependerá de la naturaleza del tipo de testamento que realice. Por eso, cuando veamos los tipos de testamentos, usted verá, ya este testamento, si es por escritura pública, si esta formalidad, si es testamento cerrado, esta formalidad, si es testamento hológrafo, esta formalidad. Pero todos deben tener formalidad, ¿no? No, no se admiten los testamentos orales, por si acaso. Cuando dice, cuando la persona va a la notaría a dejar su testamento es abierto, quiere decir que al fallecer no es necesario abrir el testamento. No, ¿por qué se le llama abierto? Y ahorita lo vamos a hablar, mi estimado César, ¿ya? Mejor ahorita vamos a hablar por el testamento abierto. Finalmente, es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque obviamente necesita producir efectos jurídicos. Un acto, un documento o digamos para que algo produzca efectos jurídicos, tiene que cumplir con requisitos. O sea, que tiene que estar determinado por la ley o está regulado por la ley para que este documento produzca efectos jurídicos. Por lo tanto, el testamento se considera como un acto jurídico. ¿Por qué? Porque implica una manifestación de voluntad
realizada por una persona, obviamente en su capacidad, ¿no? Y obviamente estos efectos van a producirse al momento del fallecimiento. Pero lo que quiere, perdón, lo que quiere dar a entender que es un acto jurídico porque aquí no hay cruce o compartimiento de voluntades, o sea, aquí no es un contrato, ¿no? Yo no contrato con nadie. En un testamento, el único que declara es el testador. Por lo tanto, no podría llamársele negocio jurídico, se le llama acto jurídico. Y es un acto jurídico, como decía Echecopar, ¿no? Sui generis. No es como otros actos jurídicos, ¿no? Un acto jurídico sui generis, ¿ya? No hay una edad para emitir testamento, no lo hay, ¿no? O sea, en cualquier momento, cualquier persona puede emitir testamento sin ninguna limitación. Ahora sí, requisitos del testamento. A ver, primero es la formalidad, ¿ya? Primero la formalidad. Un testamento, para que sea válido, ¿ya? Tiene que estar o ser hecho en forma escrita, ¿ya? Escrita. Y debe contar con requisitos de fecha, nombre y firma. Repito, debe ser por escrito y debe contar con requisitos de fecha, nombre y firma. Y usted dirá, ¿por qué? Porque se necesita saber la fecha para que si hubiera más testamentos, saber cuál es el último. Se necesita saber el nombre para identificar que este testamento corresponde a la persona que dice ser. Y finalmente debe estar firmado, porque la firma representa la manifestación de voluntad que realiza una persona. Por eso cuando usted hace algo, ¿no? Algo, digamos, firma un contrato, firma. Saca su DNI, firma. Hace un trámite, firma. Solicita algo, firma. ¿Por qué es la firma? Porque la firma implica la manifestación de voluntad de una persona. Ese es el sentido de la firma. Esa es la formalidad. Y el tema de los testigos. Pero el testigo solamente funciona en el testamento cerrado y el testamento por escritura pública. En este caso hay testigos. Eso significa, ¿no?, que no hay testigos en un testamento hológrafo. ¿Por qué? Porque lo hace solo, no solo, ¿no? Testamento en video no funciona, ¿no? Está usted viendo demasiadas películas, mi estimada Ida. No funciona. Ya, ya. ¿Formalidad es lo mismo que legalidad o validez? No. La formalidad lo que hace es determinar la validez, ¿no? La legalidad tiene que ver por otro lado. La legalidad tiene que ver que esto se realice conforme a las normas legales correspondientes, ¿no? La formalidad tiene que ver con la validez, ya, por si acaso. El testamento puede ser con huella digital. En realidad, ahí sí hay un poco criterio, ¿no? O sea, ¿cuál sería el sentido de ponerle, eh, sí, Marta, ¿cuál sería el sentido de ponerle una huella si usted firma, ¿no? ¿Ya? Al contrario, sería mejor que firme y ponga la huella. ¿Ya? ¿Ya? A ver, tipos de testamento.
tipos, ¿no? Yo ya les he comentado, hay testamento cerrado, hológrafo y por escritura pública. El testamento hológrafo tiene que tener los requisitos de formalidad, o sea, fecha, nombre, firma, pero a su vez, además, debe estar hecho a puño y letra del testador. ¿Ya? Ahora, es cierto, por si acaso, es cierto de que de repente usted dirá, pucha, pero tengo una letra horrible, ¿no? Como yo tengo una letra espantosa. Entonces, mejor no vaya a ser que escriba y me malinterpreten. No lo puedo hacer así ahora, pues, ahora todo se hace por computadora, pues no que voy a estar utilizando puño y letra. Lo mejor por computadora. Bueno, si usted lo hace por computadora, el testamento hológrafo, ¿ya? Lo que sí debe poner, de todas maneras, debe ser la fecha, su nombre y su firma, ¿no? Eso sí, de todas maneras. O sea, no va a poner también su firma, ¿no? Escaneada, ¿no? O la fecha, de acuerdo a lo que sale de la computadora, ¿no? O el nombre también lo va a poner ahí, no, tiene que estar firmado. Porque de lo contrario, podrían haber problemas en determinar la validez o los efectos, mejor dicho, la validez y los efectos del testamento. Entonces, así es un testamento hológrafo. No, y no necesita testigos. Usted lo puede hacer en la soledad en su casa, cualquier momento, y dice, es mi testamento, y mi testamento está yo, fulanito de tal, ¿no? Declaro, ¿no? Mi testamento es lo siguiente. Mi última voluntad va a ser esto, ¿no? Ta, 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 ta. Listo. Fecha, nombre, firma, a puño y letra. Testamento cerrado es idéntico al hológrafo con la diferencia de que esto está dentro de un sobre que se lacra y que se entrega a un notario para que éste se guarde. O se lacra y se guarda. ¿Tendrá validez? Por supuesto que tiene validez, si cumple con los requisitos del hológrafo. ¿En qué momento tiene efectos? Ah, eso es diferente. Los efectos dependerán si es un testamento cerrado otorgado ante notario o un testamento cerrado cualquiera que no se entregó al notario. O que si entregado al notario, ¿no? se solicitó que se devolviera o el testador lo recogió, lo sacó. Entonces, en este caso, va a tener que hacerse una comprobación, sea notarial o sea judicial, dependiendo el caso. Si es que usted nunca lo llevó ante notario, judicial. Si usted lo llevó ante notario y luego lo sacó, tendría que ser notarial. Y por último está el testamento por escritura pública ante notario, que se le llama testamento abierto. Ya. A ver, unas preguntas. Cuando hay sucesión intestada del viudo, puedes hacer su testamento. No, ahorita vamos a hablar de eso, Carmen. Un testamento que no ha sido elevado a escritura pública puede ser sometido al juego jurisdiccional, por supuesto. Pues, para comprobarlo, por supuesto. Si el padre muere, estimado Jaime, tienes esa pregunta inbox. Janet, inbox también, por favor. ¿No? Buenas tardes, los testigos tienen que... Ah, ahorita vamos a hablar de los testigos. Ya. La firma electrónica es válida. La firma electrónica sí es válida, pero para testamento nosotros somos tradicionalistas. La firma tiene que ser, ¿no? A puño y letra, ¿no?
Tiene que ser a puño y letra. ¿Ya? Esa es la formalidad. Yo sé que la firma electrónica tiene una validez, pero nosotros somos, digamos, tradicionalistas. Ahorita vamos a hablar, ya, me están hablando de los testigos, me están hablando de las disposiciones testamentarias. Poco a poco vamos a ir resolviéndolas, por si acaso. Poco a poco vamos a ir resolviendo. A ver, ¿cuáles son los requisitos para el testamento? ¿No? Aparte de estos requisitos que son de formalidad, también hay requisitos de capacidad, ¿ya? Cualquier persona puede hacer testamento, ¿no? Porque ustedes por ahí me dicen, ¿cuál es la edad, no? Para dar testamento, cualquiera. Siempre y cuando tenga con capacidad de ejercicio, o sea, tenga más de 18 años. Puede tener 95 años la persona y quiere dar testamento, no hay ningún inconveniente, no hay límite. Inclusive los discapacitados, por si acaso. Hubo una modificación ya, bueno, ya no hace bastantes, ya 18, 19, 20, 21, 22, ya 4 años, que se modificó el Código Civil en lo referido al tema de la capacidad. Ahora ya la capacidad no es, no, antes teníamos, cuando estudiábamos en la universidad, nos hablaban, nuestro profesor nos decía que hay capacidad absoluta y capacidad relativa. Y ahora la capacidad absoluta y relativa no existe. Ahora se habla de capacidad, ¿no? Y de capacidad restringida. Y esa capacidad restringida también tiene su naturaleza, no es tan simple. Los discapacitados, ¿no? Entiéndase una persona sorda o ciega, muda o sordomuda, o que le faltan brazos, piernas, o una persona, digamos, tetrapléjica, que es discapacitada, puede dar testamento. Sí puede dar testamento. Sí, pero ¿cómo va el testamento? Oye, pero no, ya. Un ciego puede dar testamento, un sordo puede dar testamento, un mudo puede dar testamento. Sin embargo, hay un problema que hace referencia el artículo y que fue, porque esa modificación que se hizo en el Código Civil tampoco no es tan buena como ustedes piensan. En su momento se había dicho de que los sordos, los ciegos y los mudos, ¿no? Solo podían dar testamento hológrafo. ¿Ya? Solo podían dar testamento hológrafo. Sin embargo, resulta de que ahora un sordo, un ciego, un mudo, ¿no? Esa disposición que decía que solo pueden dar hológrafo se derogó. El artículo 693 y 694 se derogó. Si se ha derogado, eso implicaría que un ciego puede otorgar testamento por escritura pública. O sea, imagínese usted, notario, ¿ya? Viene una persona muda con sus testigos y le da a entender que quiere dar su testamento. Usted lo hace. Usted lo haría. Una persona ciega como que se quedan pensando, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa ahora. Los notarios se quedan pensando. Entonces, hay criterio. La lucidez mental importa
porque, por ejemplo, me dice una Eddie, ¿no? Una persona con 88 años que tiene Parkinson, no puede tener equilibrio, ¿no? Oye, y si tiene Parkinson, de repente la lucidez mental importa. ¿Por qué creen los que los notarios exigen certificado de salud mental? Porque puede darse el caso que de repente sí, bueno, dice que está bien, pero al final resulta que estaba más loco que una cabra, ¿no? Disculpando la expresión. ¿Importa? En realidad, sí importa. Entonces, es muy complicado el desarrollo eh, del testamento, sobre todo cuando se quiere hacer por escritura pública. O sea, tampoco no me malinterpreten. Cualquiera puede dar testamento. O sea, el sordo puede dar testamento, el ciego también. El analfabeto también, por si acaso. ¿Ah? El analfabeto también puede dar por testamento. El único problema es que, como es analfabeto, la norma dice que debe ser por escritura pública. Pero ojo, analfabeto no significa ignorante. ¿Ah? Yo he conocido en mi vida profesional muchas personas que son analfabetas, pero que son sumamente inteligentes. Saben, conocen, tienen un criterio, o sea, tienen un sentido común muy valioso. El único problema es que nunca aprendieron a leer ni escribir. Y eso los vuelve ignorantes. Yo discrepo. Yo discrepo. Por si acaso, una persona analfabeta, ¿quién ha dicho que no sabe firmar? Puede firmar. ¿Qué es la firma? Un garabato. Punto. El analfabeto ya firma, hace un garabato cualquiera. Esa es mi firma. Y se acabó. Tiene validez. Entonces hay mucho que revisar cuando se trata de la capacidad, ¿no? Pero digamos, resumiendo, ¿cuál es la regla? Cualquiera puede dar testamento, cualquiera. El único problema va a ser cuando usted quiera hacer un testamento por escritura pública, porque cuando quiera hacer un testamento por escritura pública, ahí es donde el notario va a tener que hacer un tamiz, ¿no? Para ver si es que usted puede o no puede testar, considerando si es analfabeto, sordo, ciego, mudo, o tiene o no está en su total cabal, ¿no? O cabalidad mental. A ver, una persona analfabeta que radica en la sierra tiene entendido que en sus lugares no hay notaría. Siempre debe haber una notaría, Leslie. Si no hay una notaría en ese lugar, muévase a un lugar cercano a la provincia y debe haber notaría. Lo puede hacer. Eh, es posible que lo haga a través de su representante legal como locutor de su voluntad. No, ya hemos conversado que eso no se puede. Y personas con retraso mental pueden dar testamento. En realidad, ahí viene el tema, ¿no? De lo que hablábamos, la lucidez mental. ¿Importa? Claro que importa. ¿Ya? Eh, el notario puede dar permiso para que una misma lo inscriba en registros públicos, tal como hace para escritura de compra-venta. Claro que lo puede hacer, pero lamentablemente para testamentos, ¿ya? Eh, es, yo no conozco notario que haga eso. Y es más, algunos opinan de que como en la ley de los asuntos no contenciosos dice de que el registro de testamentos lo lleva
únicamente el notario, entonces es un poquito difícil que pueda aplicar la séptima disposición de la ley de notariado, donde se puede permitir que vaya otra persona a emitir el parte. Yo no, si fuera yo notario, yo no lo haría. Yo no lo haría. Eh, pero se aceptan firmas electrónicas o por instrumentos mecánicos, por sellos, ¿no? Otra alternativa es el uso de la huella digital en caso de la persona sea analfabeta y no sepa escribir, sí, nuevamente, pero el tema de la huella digital es un complemento, mi estimada Marta. Nuevamente, la persona que sea, el hecho que sea analfabeta no significa que no sepa firmar. Escribir, quizás, pero firmar, claro que puede firmar. Dice Arturo, por favor, inbox. Dice, cuando muere el testador que ha ido a la notaría a manifestar su voluntad de morir, ¿cómo se enteran los beneficiarios? Ah, muy sencillo, pues por eso cuando de repente usted no sabía que había emitido testamento, ¿qué es lo que le pide el notario para iniciar una sucesión intestada? Un certificado negativo de sucesión intestada o certificado negativo de testamento. Cuando usted tramite eso, le va a salir, no se puede porque hay un testamento escrito. Ah, mire, había emitido un testamento ya. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está el testamento? Está en la notaría tal. Ah, ya. Usted va a la notaría y dice, oye, acá, mire, el registro me dice que acá hay ahí está el testamento de mi padre. Ah, ya, listo. Necesariamente los bienes, ropa que se indique en un testamento tiene que tener factura. No, no necesariamente. Eso se lo declara. Lo que le dije, por ejemplo, a una persona que me llamó para más o menos preguntarme algo similar, yo le dije, le lo recomendé que lo que hiciera es un inventario. Se puede hacer un inventario previamente y eso lo puede poner en su testamento. No hay problema. ¿Es posible perder la capacidad de recibir una herencia? Es posible perder, ¿no? Eh, en realidad, sí, es posible perder. Ojo que en un testador declara como herederos a todos los que considera sus herederos. Sin embargo, ¿qué pasa si yo me entero de que mi padre o tal o cual persona va a dejarle una herencia a tal otra? Y yo sé que este es una mala persona o yo no quiero que herede. Ahí se hace una solicitud que se llama indignidad. Con eso se pierde la capacidad de heredar. Y eso aplica según sea heredero o sea legatario. Pero la indignidad no es porque a mí se me ocurre, yo tengo que justificar esa causal de indignidad. Porque perder la causal o perder la capacidad para heredar es una condición muy grave, muy grave. Sin embargo, esto solamente afecta para, digamos, ¿no? Si voy a ser heredero de mi padre, de mi madre y también voy a ser heredero de mi primo o de mi hermano, ya, suponiendo. Ya, bueno, si mi hermano me declara indigno, entonces solamente yo no voy a poder heredar de mi hermano, pero sí poder heredar de mi padre o de mi padre. La declaración de indignidad es una condición específica y solamente para una determinada persona. ¿Ya? Eh, ¿Tiene validez la constatación de juez de paz de provincia? No entendí, mi estimada Blanca. Eh, ¿La edad para el testamento importa? No, no importa.
Si el testador radica en la capital, puede hacer su testamento en provincia. ¿Y para qué se va a ir a provincia a hacer su testamento si vive en la capital? La firma del analfabeto debe figurar en su DNI, si es que lo ha registrado, por supuesto. Dice, ¿las disposiciones testamentarias escritas deben ser firmadas por el testador? Sí. Pero dice, si el juez dice, a ver, un momentito, un ratito para ver qué dice. Si el juez ha dado una madre protección policial por violencia familiar, ¿puede ser considerado dentro de la identidad? No es, o sea, la violencia familiar, discúlpenme que sea un poquito crudo, pero el tema de la violencia familiar tiene que estar sustentada en una sentencia. O sea, cuando usted me habla de le ha dado protección, usualmente las medidas de protección son medidas preventivas. O sea, para que se entendiera, para que pudiera yo solicitar la indignidad, tendría que haber una sentencia judicial que haya determinado, ¿no?, que hubo violencia. Ahí recién. Pero protección, no, no, todavía no. Me dicen, ¿puedo ir ante el juez de paz? ¿No? En realidad, Blanca, no puedes ir a un juez de paz si es que hay notario, ¿no? Porque ya se ha determinado por ley de que el único capacitado para otorgar testamento es el notario, ¿no? Solo en el caso de que no haya notario, entonces lo puede hacer el juez de paz, ¿no? Pero no es que no me voy al juez de paz, no, no. Dice, si hay maltrato hacia el padre, ¿se necesita una sentencia para comprobarlo? No, no es una sentencia para comprobar, es una sentencia para justificar la causal. Usted necesita justificar la causal. La única forma de justificar la causal es que haya una sentencia. En el supuesto de quien hace su testamento se va de una ciudad en otra por X motivos, ¿eso invalida su testamento? No. No. A ver, los testigos, algo me estaban hablando, ¿no? Tiene que tener una edad apropiada. No, en realidad, el testigo tiene que tener una condición particular. Hay diferentes tipos de testigos, por si acaso, ¿no? Hay testigo de ruego, testigo de identidad y testigo instrumental, ¿ya? Para los testamentos, los que nos importan son los testigos a ruego y de instrumentales. El tema de los testigos de identidad solamente funcionará cuando el notario solicite, ¿no?, o requiera con la finalidad de determinar si realmente la persona es quien dice ser, ¿ya? Pero en los testamentos usualmente puede ser un testigo a ruego o un testigo instrumental. Pero cada uno de ellos tienen una condición diferente, porque, o sea, sirven, ¿no? O tienen una función diferente. ¿Cuál es la función del testigo al ruego? Colaborar, ayudar. Si el testador no puede firmar, ahí tiene su testigo. Si el testador de repente tiene imposibilidad para de repente comunicarse, ahí está su testigo a ruego. Si el testador de repente tiene, digamos, alguna discapacidad y necesita alguna ayuda, ahí está su testigo a ruego. Diferente es el testigo instrumental, porque el testigo instrumental es un testigo que ratifica actos y eso funciona en testamentos, pero que si es testigo a ruego no puede ser testigo instrumental. O sea, decídete, o es uno o es otro. ¿Ya? ¿Cómo funciona? En primer lugar, la regla. Cualquier persona puede ser testigo.
cualquier persona. Sin embargo, hay que diferenciar que hay impedimentos. O sea, cualquier persona puede ser testigo, excepto los impedimentos formales e instrumentales, formales según el Código Civil e instrumentales según la ley notarial. ¿Ya? ¿Cómo son los formales? ¿Ya? Los formales están establecidos en el Código Civil en el artículo 705. Dice, están impedidos de ser testigos testamentarios los que son incapaces de otorgar testamento. Ahora, eso ya no existe mucho. Como acuérdese que ya no existe capacidad, incapaz. Tenía que ser incapaz. ¿Quién? Un menor de 16 años. Ah, eso sería un incapaz. Bueno. Pero un sordo, un ciego, un mudo, ¿puede dar testamento? ¿Puede ser testigo testamentario? En realidad, sí. El que puede lo mucho, puede lo poco. Si un sordo puede dar testamento, ¿por qué no puede ser testigo? Pues se dirá, pero doctor, ¿cómo va a ser testigo un sordo? Bueno, pues lamentablemente el 705 fue derogado. Ese artículo, inciso 2, fue derogado. En el inciso 2 decía que no podía ser testigo un sordo, un ciego, un mudo. Ya pues, la ley lo derogó. Entonces eso da a entender que un ciego puede ser testigo. Un sordo puede ser testigo. Un ciego puede ser testigo. Los analfabetos no pueden ser testigos. Esto está clarísimo. Eso sí está claro. Un analfabeto no puede ser testigo. Y usted dirá, pero ¿por qué no puede ser testigo un analfabeto? Por una sencilla razón. Que el analfabeto, aparte que no sabe leer ni escribir, no tiene la capacidad para poder entender las condiciones establecidas dentro del testamento. ¿No? Y más aún porque el testamento tiene que ser leído. Si no sabe leer, además tiene que firmar. Si no sabe escribir. Pero usted me dijo que puede poner una huellita, puede poner un garabato. Ya puede poner un garabato, lo que quiera. A ver, léalo. Los herederos y legatarios en el testamento que son instituidos y sus cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. Bueno, este es un requisito que aplica únicamente para el testamento por escritura pública, ¿no? Entonces, si usted quiere hacer un testamento por escritura pública y usted quiere que su cónyuge sea su testigo, no se puede. O su hijo su testigo, no se puede. Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar indicados en el vínculo en el inciso anterior. Ya, los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito, sino con la declaración testamentaria, también es una medida de protección al testador. El cónyuge y los parientes del notario dentro del cuarto grado de consanguinidad, eso es para protección con el notario, y también protección del testador, para que no se sienta abuso o que el notario pueda ser beneficiado con lo que va a disponer el testador. Sí, Manuel. Y los cónyuges en un mismo testamento, ¿no? En otras normatividades se permite el testamento conjunto. Nosotros no tenemos testamento conjunto, nosotros tenemos un testamento unilateral. Oye, pero yo quiero darlo con mi esposita, yo lo quiero dar con mi esposito. Bueno, si lo quiere dar con su esposito o con su esposita, primero usted lo hace, ¿no? Con sus testigos, y luego va a su esposita y repite exactamente lo mismo con sus testigos, ¿ya? Pero no lo hacen juntos, ¿ya? O sea, el notario diría, ya, primero pasa
el esposo, o primero pasa la esposa y luego termina, ¿no? Y luego pasa el esposo, ¿no? Eh, ok, que dice, a ver, como el padre puede demandar la indignidad de un hijo por no otorgarle alimentos. Eso lo vamos a conversar cuando veamos indignidad a Víctor, ¿ya? Por favor. Yo preferiría resolver problemas o resolver preguntas referidas al testamento, ¿no? Si un testador deja su testamento en la notaría que distribuye su propiedad a sus hijos en formas porcentuales válido, claro, porque los hijos tienen igual derecho en la misma proporción, claro, por supuesto. Lo digo deposita con cariño, pues Marta, pues por favor, o tampoco no pienses mal. ¿Cómo se tramita el testamento imperfecto y cómo se ejecuta? No hay un testamento imperfecto, mi estimado José. O no sé qué quieres dar a entender con testamento imperfecto. El testamento es perfecto, punto. Que no, que necesita ser comprobado, validado, eso es otra cosa, ¿no? ¿Pueden ser los mismos testigos para el testamento de la esposa y del esposo? Interesante pregunta, Aida, ¿no? En realidad, quedará a criterio del notario, ¿no? Quedará el criterio. Yo creo que no habría ningún problema, ningún problema. ¿El concubino está impedido también de ser testigo testamentario? No, porque en realidad no lo dice textualmente la ley. Por lo tanto, un concubino no necesariamente tendría un impedimento. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién puede protocolizar el testamento? Protocolizar. En realidad, el testamento se protocoliza ante el notario. No entendí, mi estimada Marta. ¿Se puede dejar un mayor porcentaje a uno de los hijos? Por supuesto, por supuesto. Acuérdese que en el testamento usted puede hacer lo que desea, ¿no? Siempre y cuando incluya a todos sus herederos forzosos, ¿no? ¿Cuáles son los testigos instrumentales, ¿no? O sea, una cosa son los testigos que pueden, digamos, ayudar, ¿no? Formalmente al acto del testamento. Y otro que es el tema del testamento propiamente, ¿no? O sea, de que quieren ser con los testigos testamentarios. ¿Qué es lo que dice la ley notariado? Artículo 56. Para intervenir como testigo se requiere tener la capacidad de ejercicio de sus derechos civiles y no estar en curso en los siguientes impedimentos. Nuevamente, lo mismo, ¿no? Sordo, ciego y mudo. O sea, quiere decir que un sordo puede ser testigo testamentario. Un ciego puede ser testigo testamentario. Un mudo puede ser un testigo testamentario. Ahora, imagínese usted notario. ¿Aceptaría eso? Ay, tengo que reírme porque en realidad, o sea, ya he llorado suficiente, ¿no? Para cuando veía esta norma. O con las modificaciones que se hicieron del famoso 1318, ¿no? Que cambió muchos de los artículos del Código Civil referidos a la capacidad y la incapacidad. Ser analfabeto, bueno, obviamente, ¿no? La misma justificación que la anterior. Ser cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano del compareciente, obviamente, ¿no? Ser cónyuge y pariente del notario dentro de ese cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ya. Los que a juicio del notario no se identifiquen plenamente, ser dependiente del notario, o sea, no el abogado. No hay tu abogado, pues no, tu asistente, pues, no, no se puede. Y dice, al testigo cuyo impedimento no fuera notorio al tiempo de su intervención, se le tendrá como hábil si la opinión común así lo hubiera considerado. Esto ya queda a criterio nuevamente del notario, ¿no? Sin embargo, nuevamente, ¿no? Nuevamente, dependerá de él, ¿no? El testamento por escritura imperfecta otorgado ante el juez de paz. No, es que, estimado José, no es testamento imperfecto. Es una es un concepto infeliz que le han puesto a la escritura. Todas las escrituras públicas
son perfectas, así le haga un juez. Lo que pasa es que le dicen imperfecto porque no lo hace el notario, nada más. Pero si lo hace el juez, es perfecta. El problema es que no es hecho por el notario, nada más. Por eso se le dicen perfecto. Y en realidad no tendría por qué decirle perfecto. ¿Cuándo caduca el testamento? ¿Cuándo caduca el testamento hológrafo? El testamento hológrafo no caduca. No caduca. Es la última voluntad del testador, no caduca. Doctor, dice que a uno de los hijos se puede heredar más, pero de acuerdo a la sucesión intestada, la herencia se divide en partes iguales. Muy bien, estimada Norma. Sucesión intestada. Yo estoy hablando de sucesión testada, testamentaria. Puede hacer lo que desea el testador, siempre y cuando incluye a los herederos forzosos. Cuando esté intestada, no hay testamento, obviamente, se aplica la ley. ¿Se puede excluir a un hijo en un testamento sin motivos? No. No, esto ya está. Mi estimada Débora, mi correo, por favor, inbox. ¿Ya? Doctor, ¿el testamento puede dejar sin herencia a uno de sus 4 hijos sin un fundamento? No, porque es heredero forzoso, nuevamente. Dice, en caso la persona reside y fallece en el exterior, pero tiene bienes en el Perú, ¿dónde debe solicitarse la declaratoria de herederos universales? Eso es allá. Derecho o normas de derecho internacional público, la ley aplicable es la del domicilio del fallecido, ¿no? O del causante. En este caso lo tendrá que hacer acá, allá, mejor dicho, en el exterior, y luego venir aquí a homologarlo, o por lo menos, digamos, si lo ha hecho judicialmente, o si no, cumplir con el procedimiento, ¿no? De firma, ¿cómo se llama esta firma? Apostillado, ¿no? E inscrito en registros públicos, ¿no? ¿Qué sucede cuando el notario obvia el certificado de salud a una persona que perdió la visión? ¿O bastaría con los testigos del testador? Un poquito difícil, ya eso sería asumir responsabilidad del notario, mi estimada Rocío. O sea, y no creo que el notario quiera hacerlo, ¿no? ¿Un padre puede dejar sin testamento un solo hijo solo por ser hijo extramatrimonial? No, no, es hijo, ¿no? Olvídense del tema hijo matrimonial, extramatrimonial, todos son hijos, todos son iguales, ¿ya? Aquí venía la pregunta y es lo mismo de lo que me estaban haciendo unas preguntas por ahí. No, Luisa, no puedes dejar a tu esposito o tu esposita fuera del testamento porque también es heredero forzoso. ¿Ya? Doctor, ¿se puede oponer a un testamento? Como no, ¿quién se opone? No, no hay oposición al testamento. En primer lugar, porque nadie sabe que tú estás dando testamento, ¿no? Por eso nadie se podría oponer. ¿Ya? Lo único que podría hacerse sería impugnar el testamento, pero la impugnación del testamento es luego de que se diera el testamento. El hijo matrimonial solo recibe el 50% de la más extramatrimonial, solo recibe el 50% de la más hereditaria, que le ha dicho. No, no. Primero tendríamos que ver quiénes son los herederos, ¿no? Para sobre eso determinar cuánto le corresponde a cada uno, ¿no? Y ojo, ustedes están pensando, y no confundan, yo siento que están pensando en sucesión intestada, intestada, intestada. No, estamos hablando ahorita de sucesión testamentaria. En una sucesión testamentaria, el testador puede hacer lo que desee con su patrimonio. Acuérdense, es su última voluntad y él decide cómo lo hace, la forma que lo hace
Y la manera es totalmente libre, ¿ya? Mi estimada Lali, nuevamente, sucesión intestada, estamos hablando de sucesión testamentaria, ¿no? Sí, sí desea, ¿por qué no? Que darle a uno 50 y al otro 10, ¿no? Es su decisión, es su decisión. Con tal que reparta la masa hereditaria, su decisión. Dice, ¿existe un porcentaje mínimo máximo de herencia que debe considerar los herederos forzosos en el testamento? Sí, ya hemos conversado la semana, sí, la semana pasada, pues, ¿no? La semana pasada, cuando vivimos la legítima, ¿se acuerdan? Ahí. Si en un testamento no incluye al hijo extramatrimonial, ¿este puede impugnarlo? Por supuesto. Ahí sí, exactamente. Eh, Así es, Marta. Muy bien. Dice, un padre tiene un hijo extramatrimonial, al morir no deja testamento y su esposa al morir solo cuida a los hijos en el matrimonio. ¿Tiene valor? Ahorita vamos a revisar eso, ¿ya? Vamos a hablar vamos a seguir avanzando. ¿El notario es el único responsable de calificación? Sí, es el único responsable de la calificación. Y eso lo dice el pleno registral del año 2021, calientito nomás, a 13 de mayo del 2021. No corresponde a las instancias registrales calificar si los testigos tenían impedimento para participar en el otorgamiento del testamento, pues esta verificación es exclusiva competencia del notario. Por eso yo le digo, o sea, si ustedes pretenden decir, oye, un sordo puede ser, un mudo puede ser tal persona, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, eso ya quedará a responsabilidad del notario. Para eso ha estudiado, para eso se ha calificado. Y él decidirá si es que vale o no vale. Y lo acepta o no lo acepta. Ahora sí, hablemos del testamento de escritura pública. ¿Cuáles son los efectos de un testamento que tiene errores y enmendaduras? Un poquito difícil, mi estimado Renan, que tenga errores un testamento. Usualmente los testamentos son de los pocos instrumentos públicos que no tienen errores. ¿Y por qué no lo tienen? Porque el notario lo hace él mismo. O sea, ay, pero el notario se puede equivocar. Sí, pues, pero resulta que el registro de testamentos es el único registro que maneja personalmente el notario. El único. Entonces es un poco difícil. Pero bueno, suponiendo, vamos a ponernos en el supuesto, de que tuviera errores. Bueno, el tema de los errores van a tener que ser evaluados, ¿no? Por las partes. Y si consideran que es un error, ¿no? Que pudiera afectar o declarar la nulidad o podría, digamos, tergiversar la voluntad del testador, entonces es posible, ¿no? Sí, es posible impugnarlo, ¿no? Bueno, testamento por escritura pública. Según lo que dice Augusto Ferrero, se le llama así al testamento auténtico, nuncupativo, público o abierto, que otorga personalmente al testador en presencia de dos testigos ante un notario que lo escribe en su registro. ¿Por qué se le llama nuncupativo, público o abierto? Porque el testador declama, le dice, comunica directamente al notario cuál es su voluntad. Por eso se le llama abierto. Cuando el notario no sabe cuál es la voluntad es porque está contenida dentro de un sobre cerrado. Por eso se le llama testamento cerrado. El notario no sabe. ¿Ya?
Testamento abierto es el testamento en que se da ante el notario porque el notario conoce el contenido, ¿no?, total, completo del testamento, absoluto. ¿Cuál es la formalidad establecida en la ley? Dice que primero debe ser la manifestación de voluntad, verbal o escrita. Ah, total, no me decía que el testamento no podía ser escrito, tenía que ser escrito, como que puede ser verbal. A ver, con calma. Cuando yo le digo que puede ser verbal escrita, quiere decir que el testador puede ir donde el notario y le dice, señor notario, sí, quiero emitir mi testamento. Muy bien, apunte. Ya. Yo, fulanito de tal, ya tal, ¿no?, identificado con DNI tal, de tantos años de edad, domiciliado de tal, declaro que mi última voluntad es la siguiente. ¿Está apuntando, señor notario? Sí, estoy apuntando. Ya. Uno, quiero dejarle mis bienes a mi hijito, ¿no? Pedrito. Ah, ya, perfecto. Y así sucesivamente. Eso significa verbal. Pero que el notario lo convierte en escrito, obviamente. O también usted puede ser, lleva el papel y dice, señor notario, acá está mi testamento. Ay, muy bien, perfecto. Y el notario ya lo pasa a su registro. Lo acuña, copia y pega. ¿Ya? Ya está. Tienen que intervenir los testigos. Los testigos deben ser mayores de 25 años y sin impedimentos. Ya hemos visto cuáles son los impedimentos. O sea, no debe tener impedimento. Obviamente que ¿de quién es la responsabilidad de la calificación de los testigos? Del notario. O sea, él va a tener que verificar. ¿Ya? El notario participa activamente, ¿no? Activamente. ¿Eso qué significa? Anteriormente, en el artículo 696, ¿ya? El artículo 696 decía, ¿ya?, que el inciso 3 decía que el notario escriba de puño a letra, ¿no?, en su registro de escrituras públicas, se dice, ¿no?, de su puño y letra. Sin embargo, hubo una modificación, ¿no? Hubo modificación en la ley de notariado, ¿no? Y ahora sí es posible que el notario pueda realizar el testamento dentro de sus propios registros por medios electrónicos o insertando el texto del testador en el propio registro. ¿Cómo? Escaneándolo. Y lo copia y lo pega, ¿no? Lo acuña, ¿no?, y lo deja ahí, ¿no? Se puede hacer de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más se necesita? Debe haber una lectura y verificación. Es por eso de que un testigo testamentario mudo o sordo o ciego no sería muy útil, ¿no? Porque hay que leer. Lo lee el notario, lo lee el testador, lo leen los testigos, o entre todos deciden quién lo lee, pero que alguien tiene que leerlo para que todos estén de acuerdo que es exactamente la declaración de voluntad contenida dentro del documento. Y eso debe ser aprobado, ¿no? Si está aprobado, se firma. Manifestación de voluntad. ¿Quiénes firman? Testigos, testador, notario. Cada página
para que sea completamente seguro de que están de acuerdo con ese documento, ¿no? Y finalmente, que sea en un solo acto. Ahora, ese de un solo acto en la práctica no es necesariamente así. Usualmente el notario le dan el testamento, ¿no? Mientras que él lo va llenando, de repente el testado se va a tomar un cafecito, ¿no? ¿No? Y después le regrese a cada 2 horas, cuando ya terminé de pasarlo, ¿no? O terminé de prepararlo, y de ahí regresa, y de ahí lo vuelven a ver, y lo vuelven a revisar, ¿no? Y de ahí recién lo firman, ¿no? Entonces, de que se haga todo en un solo día, eso sí, ¿no? Ahora, que en un solo momento, la idea es que sí, también, ¿no? Pero, digamos, prácticamente no es como uno piensa, ¿no? Unidad de acto, ¿no? Ahora, es posible, ya, es posible de que una, eh, digamos, eh, se pueda suspender, ¿no? Pero el artículo 698, ¿no? Debe decir por qué se suspende. Dice, si se suspende la facción del testamento por cualquier causa, se hará constar esta circunstancia. Porque, ¿qué pasa? ¿Ya? Y la norma se pone, ¿qué pasa si estamos ya firmando, ya vamos a firmar el testamento, pero usted dice, no, no, todavía, todavía. Bueno, ¿pero por qué? No, es que no estoy seguro. Entonces el notario lo que podría hacer, lo que debería hacer, decir, ah, no, entonces mejor cero. No, no, no hay testamento. No, no, lo que pasa es que me he olvidado de un inmueble o me he olvidado de algunos datos que quiero consignar en el testamento. Ah, ya. Entonces, ah, ya. Se suspende porque está pendiente obtener o llenar datos referidos a tal o cual inmueble o tal o cual bien. Y eso se firmará, ¿no? Para tal fecha o el día de mañana. Eso se tiene que poner. ¿Qué pasa si fallece en ese momento? Ah, por lo menos ya el testamento hay una parte que se ha hecho. Ahora, el tema de validez, eso es otro tema. No hay la comprobación, eso es otro tema, ¿no? En testamento cerrado no tiene testigos. Así es, en testamento cerrado no hay testigos. El artículo 696 indica que el notario está obligado a verificar la identidad del testador y los testigos a través del documento de identidad y los medios de identificación. Así es, mi estimada Marta. Habiendo un notario en el distrito donde vive el testador, puede acudir al notario de otro distrito, por supuesto. Es decisión del testador, sin ningún problema. Dice, solo se solicita en la negatividad del testamento en registros públicos del domicilio del testador, o puede solicitarse desde otra localidad, ¿no? En realidad, se solicita el certificado negativo de testamentos del lugar en donde vive el causante, ¿ya? Eh, el costo de la notaría de entregar el testamento al solicitante, no, no. Ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Acá está un procedimiento que lo he obtenido del Manual de Derecho Notarial de la autora Tambini, ¿no? Donde, digamos, expresa cuál es el procedimiento de cómo se hace un testamento, ¿no? Se solicita, ¿no? El testamento, hay una calificación notarial, obviamente, y eso es un tema interno de la notaría, ¿no? Da a conocer al testador los testigos de haberlo identificado, luego inicia el acta, dicta su testamento o lo entrega, el notario extiende su testamento en el registro de testamentos, será leído por el notario, el testador, testigos, luego de que se ha leído, se verificará, oyendo al testador, que el testador debe estar de acuerdo, debe firmar el testador y los testigos en cada una de las páginas, ¿no? Y luego se traslada. O sea, en ese momento se hace
el traslado. Ese traslado, por si acaso, el traslado que se hace es con la finalidad que se presente registros públicos, pero ojo, no es el texto del testamento, es únicamente los datos de identificación, o sea, los datos del causante, del notario, de la fecha y punto. El texto del testamento se guarda en estricto cuidado y celo del testador, perdón, del notario, él lo guarda. ¿Puede emitirle un testimonio al testador? Sí, sí lo puede hacer, solo si lo pide él. Y el testador lo puede guardar. Oye, y si no lo pide, ¿lo puede pedir después? Lo podría pedir después, ¿no? Por eso lo que dice, ¿no? El costo de la notaría de entregar el testamento al solicitante está establecido en la norma. El costo, en realidad, está incluido el costo. Pero ojo, solamente lo entrega el testador, a nadie más, porque la idea es que se guarde en secreto y esté custodiado por el notario hasta que fallezca el testador, ¿no? Que dice, ya está. Si una mujer fallecida sin hijos deja un testamento solo beneficiándose de sus primos, ¿es posible que los hermanos de la fallecida puedan apelar? Sí, es posible. Ahora que les resulte, eso es difícil. Recuerda que el testamento es para que quien desea. Si la señora no ha tenido hijos y quiere beneficiar a sus primos, problema de ella, ¿no? Recuerda que el hermano no es heredero forzoso, ¿no? Recuerden, línea ascendiente, línea descendiente. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos probatorios, perdón, los efectos de un testamento por escritura pública? Valor absoluto y pleno. Por el simple hecho de que se dé un testamento ya tiene validez. No necesita comprobación, nada. Ya tiene validez por el simple hecho de que lo haya dado ante notario. Ya está, ya es válido, completo. No necesita verificación judicial, no necesita comprobación notarial, nada, nada. Lo que se hace es la ampliación del testamento cuando se inscribe. A la muerte del testador se amplía el testamento y se inscribe en el registro. Si es que hay otros testamentos o se han revocado o hay una demanda o nulidad o revocación, contradicción, todo se tiene que escribir en la partida del testamento, siempre y cuando haya. ¿Cómo se enteran los herederos que el causante ha dejado un testamento? Buscándolo en registros públicos, haciendo una búsqueda de testamento, ¿no? Una vez fallecido el testador que ha dejado un testamento en la notaría, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, si saben que ahí está el testamento, lo que tienen que hacer es presentar la partida de función y solicitar la ampliación del testamento. El notario va a tener que, con esa ampliación, inscribir la ampliación del testamento. Testamento cerrado. ¿Qué implica el testamento cerrado? Y quiero avanzar porque si no si bien es cierto me he atrasado, yo tengo que pagar mi hora, pero estoy con temas que están pendientes. Eso depende de cada notaría, el valor de la ampliación.
¿Cómo se le llama testamento cerrado? Al que se entrega sobre cerrado al notario, ¿no? ¿Cuál es la formalidad? Manifestación de última voluntad en sobre cerrado, intervención de testigos, constancia de la entrega, recepción ante el notario, tiene que hacerse una acta y constancia de la entrega del, del testamento, le hace la comunicación a registros públicos, nuevamente, no es que comunica el contenido, comunica el contenido de la acta en donde se declara haber recibido el testamento, ¿no? Y esto se conserva o se entrega al testador, ¿no? El testamento puede quedarse en custodia del notario o si el testador decide, se le puede devolver, ¿ya? En cambio, si se hace eso, el testamento se convierte inmediatamente en hológrafo. Por lo tanto, para comprobarlo, tendrá que hacerlo o vía notarial o vía judicial, ¿ya? Acá está el procedimiento. Se lo voy a... Acuérdense que esta diapositiva se la voy a mandar como material a la coordinación del curso. Ustedes ya lo podrán solicitar que se lo entreguen, ¿no? ¿Cuál es la ¿Cuáles son los efectos de un testamento cerrado? Para su validez requiere la comprobación, ¿no? La comprobación, que si es ante notario, notarialmente, ¿no? Siempre que el notario lo tenga o lo tenga el testador, notarialmente, ¿no? En el caso se haya perdido, o ya no exista, o sea, es un tema ya judicial, ya judicial. O que se haya abierto, lo hayan deslacrado sin presencia del notario, entonces se convierte en hológrafo y esa comprobación va a tener que ser judicial para que tenga efectos, ¿ya? Igual se inscribe en el registro público, ¿ya? Hablar un poquito del albacea, que es el ejecutor testamentario. Usualmente se coloca a una persona, aunque también queda a criterio del testador si quiere colocar una persona que se encargue de cumplir las disposiciones testamentarias, ¿ya? Hay clases de albacea, ¿no? Pueden ser testamentarios, por su forma pueden ser testamentarios, legales o dativos. Testamentarios dentro del testamento, legales si es que no ha sido determinado por el testamento, pero que los herederos nombran a uno. Y dativos cuando es creado por un juez. Sus facultades del albacea pueden ser universales o particulares. Universales cuando es sobre todo la masa hereditaria del testamento o particular sobre una parte. Pueden ser singulares o plurales. O sea, significa si son singulares es uno solo que administra todo. O si son plurales, significa que hay en simultáneo dos o sucesivos. ¿Cuándo es en simultáneo? Cuando dos lo hacen conjuntamente o sucesivo es cuando luego por plazo, ¿no? Inició el albacea A, terminó su plazo, ahora el albacea B, terminó su plazo, el albacea C. ¿Sí? El testamento, la comprobación de un testamento cerrado judicial es a través del juzgado, mi estimado Walter. El albacea no debe estar incurso en causales de dignidad, tener capacidad de ejercicio, cumplir las obligaciones que están contenidas en el estatuto o las establecidas en el Código Civil. No cuenta con representación procesal, por si acaso, solamente de administración. Nuevamente, es una persona que lo único que va a hacer es verificar y dejar o, digamos, garantizar que la última disposición del testador sea cumplida en forma específica, ¿ya? Perdón. Tiene el deber de rendir cuentas, sí, tiene que deber rendir cuentas, considerando de que hay un patrimonio contenido dentro del testamento. Si esta persona abusa, los herederos pueden solicitar que rinda cuentas para saber si realmente está realizando su función en forma correcta. ¿Y puede finalizar el cargo? Sí, puede finalizar, bueno, en este caso la finalización
funciona conforme a lo que dice el artículo 796, ¿no? ¿Qué dice el artículo 796? Vamos a leer. El albacea termina por haber transcurrido 2 años desde su aceptación, por haber concluido sus funciones, por renuncia con aprobación judicial, por incapacidad legal o física, por remoción judicial o por muerte, desaparición o declaración de ausencia. Ya para terminar, quisiera a ver, dice, en la ampliación del testamento, registros públicos solo menciona a cada uno de los beneficiarios y no detalla su porcentaje. Ah, bueno, si no se ha hecho eso, mi estimado César, aplica lo que diga la ley, ¿no? Se presume que son en partes iguales. En caso de impugnación total del testamento, ¿quién defiende los intereses del testador? En realidad, lo defienden los propios herederos. O sea, yo creo que si alguien impugna un testamento, alguien debe estar a favor y alguien debe ser en contra. El quien defiende los intereses del testador es los que estén de acuerdo a que no se impugne el testamento. ¿Ya? A ver, hay que entrará a tallar el albacea sobre la base de ver cómo sea la impugnación, ¿no? Ojo, pero ojo, el albacea no tiene facultades procesales, solamente de administración. ¿Quién le tiene que dar facultades procesales? Los propios herederos, ¿no? Ahí viene un trámite, un desarrollo un poquito más particular, ¿no? Porque el albacea es un simple administrador, ¿no? ¿Quiénes defienden los intereses del testador? Los herederos. A ver, cuando hablo de invalidación, ya, al final está, mi estimado Jaime. Ahorita vamos a ver, Ramiro, ¿ya? Cuando hablo de invalidación, ¿ya? Por favor, entender que el término se refiere a posibilidad de dejar sin efecto una disposición testamentaria. Dejar sin efecto. Repito, la invalidación busca dejar sin efecto. ¿Ya? Dejar sin efecto. Ahora, dependiendo el tipo, ¿ya? Dependiendo el tipo de invalidación, puede ser revocación, caducidad o nulidad. Dependiendo. Y eso, ¿cómo yo lo sé? Es que eso se va a determinar según la disposición testamentaria. ¿Cuándo funciona la revocación? Que eso más o menos ya lo había explicado. Hay revocación cuando yo emito un testamento 1 y luego emito un testamento 2. ¿Ok? Emití un testamento 1 y luego en el año 2020 y luego emití un testamento en el 2021. ¿Cuál es? Y la persona, el que emitió el testamento, fallece en el 2022. ¿Cuál vale? ¿El que hizo en el 2021 o el que hizo en el 2020? De por sí, cualquier testador puede revocar su testamento en cualquier momento, en vida, no en muerte. El testador puede revocar en cualquier momento su testamento, en vida. En muerte ya no se puede. Sin embargo, se entiende dos tipos ya de revocación. La primera es la expresa, que puede ser parcial o total.
¿Qué es lo que dice la revocación expresa, ¿no? Si yo di en el año 2020 un testamento y luego di en el año 2021 otro testamento, se entiende que el testamento del año 2021 revoca al 2020. Repito, yo di un testamento en el año 2020 y luego di un testamento en el año 2021. Fallece la persona en el año 2022. Se presume que el testamento del año 2021 revoca al del año 2020. Se presume. Sin embargo, hay que revisar el testamento. ¿Por qué? Porque podría ser que las disposiciones que se revocan no sean totales, o sea, sean parciales. Por eso cuando hay un problema como este, lo que hace el juez es analizar los dos testamentos para ver cuál de los dos, si es que hay incompatibilidades entre uno y otro. Porque puede ser que el del 2021 complemente al del 2020. O puede ser que realmente el 2021 revoca totalmente al del 2020. Por eso se recomienda también que cuando se hace un testamento, el testador diga, o el notario le diga, ¿usted ya otorgó un testamento antes? Sí, muy bien. ¿Ese testamento antes lo va a revocar completamente? Sí, lo voy a revocar completamente. Muy bien. Entonces, en el testamento nuevo, o en el segundo, dice, por si acaso, revoco totalmente el testamento emitido con fecha anterior a este. ¿No? O este será mi última voluntad. Ya, esta. Nosotros no regulamos la figura de la reviviscencia, que está regulado en el artículo 800. ¿Ya? ¿Qué es la reviviscencia, no? Que dice, si el testamento que revoca uno anterior es revocado a su vez por otro posterior, reviven las disposiciones del primero, a menos que el testador exprese su voluntad contraria. Pero esto no tendría que analizarse nuevamente, porque no es tan simple, ¿no? Para esto se tendría que declarar la nulidad de uno, ¿no? Para que una vez declarada la nulidad de uno, el otro reviva. ¿No? Pero ¿qué pasa si el segundo lo anuló? Entonces el hecho que se caiga el segundo no da por, digamos, como por arte de magia, una, como una un acto de revivirlo. Pues. No revive. ¿No? Lo muerto está. Lo muerto está. Entonces, nuevamente, o sea, se tendría que analizar propiamente cada testamento. ¿Ya? Eso se entiende como revocación. ¿Ok? Luego está la caducidad. La caducidad es algo, digamos, más leve, ¿ya? Es una situación que ocurre cuando por el transcurso del tiempo alguna de las disposiciones del testador o en todo parte pierden eficacia. Pierden eficacia, ¿no? Ahí hay diferencia. ¿Cuándo sería total, por ejemplo, no? ¿Cuándo sería total? Sería total, por ejemplo, si yo tengo en mi testamento, he dicho que voy a, en el testamento, no voy a ponerme yo, una persona da un testamento donde dice le deja a su esposa y a sus 2 hijos sus bienes.
Y resulta que la persona muere, el testador muere, y a la semana se muere uno de sus hijos. Entonces, cuando se abre el testamento, o cuando se amplía, resulta que ahí dice, le dejo a mi esposa y a mis 2 hijos. Oiga, pero uno de los hijos ya no es, ha muerto, digamos, ya falleció. ¿Cómo se le va a dar si ya no existe? Entonces, ahí, digamos, esa disposición testamentaria ha caducado, ¿no? Ha caducado. Eso es lo que se llama, digamos, caducidad por el heredero, puede ser por el legatario también, ¿no? O puede ser también cuando ha caducado, cuando ha nacido un hijo más. Imagínense que nace, era la esposa y 2 hijos. Pidió testamento. Y después resulta que el señor tuvo con su esposa 2 hijos más. Y nunca cambió el testamento. Nunca cambió el testamento. Entonces, las disposiciones testamentarias que decían, le dejo solamente a mi esposa y a mis 2 hijos, han caducado. Porque no son 2 hijos, ahora son 4. La caducidad total, ¿no? La caducidad total se da cuando el testamento hológrafo no ha sido protocolizado. Eso lo dice el artículo 707. Vamos a leer el artículo 707. Que dice, son formalidades esenciales del testamento hológrafo que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Si lo otorgara una persona con discapacidad por deficiencia visual, deberá cumplirse con lo puesto en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 699. Para que produzca efectos, debe ser protocolizado vía comprobación judicial dentro del plazo máximo de 1 año, contado desde la muerte del testador. Plazo máximo de 1 año. ¿Qué pasa si usted tenía el testamento hológrafo y se le pasó el año y no lo protocolizó? Caducó. ¿Se puede utilizar? Ya no. Ya no. Caducó. Ahí dice 1 año. Entonces, ¿ya tiene validez? No tiene validez. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, una sucesión intestada, porque ese testamento ya no tiene validez. A eso se habla de la caducidad. Y eso funciona también con los testamentos especiales, por si acaso. ¿Ok? La nulidad es la parte más grave, ¿ya? Y ojo, nuevamente aquí, considerar que implica una situación en donde el testamento sea irregularmente otorgado o ha incumplido disposiciones imperativas legales. Ojo, sea irregularmente otorgado, sea incumplimiento de disposiciones legales, la única forma de discutir sobre la nulidad del testamento es a nivel judicial. Recién cuando haya una sentencia que declare la nulidad del testamento, recién ahí usted podría iniciar una sucesión intestada. Hasta que no se declare la nulidad, el testamento sigue siendo válido. Sigue siendo válido. ¿Por qué causas puedo declarar la nulidad? Ahí yo le estoy poniendo 219, 808, si es que fue realizado por menores de edad, incumplimiento de requisitos,
requisitos de los testamentos especiales, requisitos de testamento común. Eso es para la nulidad absoluta. Un declarado nulo, nulo. En cambio, será una nulidad relativa si es que ha realizado por incapaces, digamos que están, digamos, incapaces, capacidad restringida, ¿ya? O algún vicio de la voluntad, pero eso se tendría que probar y determinar. Mientras tanto, el testamento sigue siendo válido. Sigue siendo válido. O sea, no pretende, nulo, ya inicié mi demanda. No, 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 no. Hasta que termine con una sentencia judicial que declara la nulidad del testamento, recién en ese momento usted podría hacer una sucesión intestada. Recién el acto sería nulo. Recién ahí. Oye, doctor, pero puede pasar muchas cosas. Sí, puede pasar muchas cosas, sí. Pero lamentablemente así es nuestra normatividad. Finalmente, hablar un poquito antes de irme sobre el registro de testamentos. Eso está regulado en la ley, en el reglamento de inscripción del registro de testamentos y sucesiones intestadas, que ha tenido modificaciones este año, ¿no? Y que regula a lo del testamento por escritura pública y cerrado, ¿no? No regula el testamento hológrafo, porque el testamento hológrafo obviamente, ¿no? Implica comprobación judicial, ¿no? Y bueno, ahí dice cuáles son los actos inscribibles, ¿no? Ahí yo le estoy poniendo lo que dice textualmente el artículo 8 del reglamento, ¿no? Todo eso se va a inscribir, ¿no? La otorgación de testamento, revocación, modificación, disposiciones testamentarias, ¿no? Facultades, etc., etc., etc. Acá está la aceptación de excusa, ¿no? Se las dejo ahí para que ustedes la puedan revisar nuevamente. Ahora sí, hay los que quieran, de repente no he terminado de resolver consultas, ¿no? Nuevamente, ahí está mi correo. Si tienen alguna duda o necesitan alguna consulta adicional en el estudio, encantadísimos y brindándoles todo ese apoyo para que puedan resolver su problema. Ahí están los números, el correo electrónico del estudio para que puedan acudir si es que ustedes lo necesitan. Y si tienen alguna pregunta que quisieran hacerme, por favor a mi correo y en la medida de lo posible yo les contesto. ¿Ya? Les agradezco muchísimo, que tengan un bonito día y ya nos vemos el día de mañana con la siguiente sesión. Muchísimas gracias. ¿Ya? Buenas tardes.